Bueno, seguimos, estábamos hablando en el nombre de Jesús habíamos hablado de las maldiciones de las situaciones que vienen cuando se deshonra a Dios con la idolatría y con la brujería, la hechicería, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hablando en el ámbito de los padres, de lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios justamente de la maldición de los padres? Y cuando nos vamos a la palabra de Deuteronomio 27, que estamos tratando con las maldiciones, vamos a ver cuando dice la palabra en Deuteronomio 27, versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Fíjate, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Aquí tenemos un ejemplo ya de la importancia que Dios le da a la honra hacia los padres. Dios va a maldecir la vida de ese hijo que deshonra a sus padres, que los deshonra. Y bueno, y entonces, ¿qué más podemos ver como consecuencia de esto, ¿no? Hasta mismo Jesucristo habla de ello. Hemos dicho que en la obediencia está la bendición. Fijaros, cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio 21, unos capítulos más atrás, habla del hijo que es rebelde a los padres, el hijo que es desobediente a los padres. Este hijo no va a honrar al padre, porque es rebelde, porque es desobediente, porque quiere hacer como quiere. Y dice, fijaros cómo era la consecuencia en aquel tiempo, ¿sí? Dice la palabra en Deuteronomio 21, versículo 18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, el hijo contumaz, cuando está hablando de contumaz, está hablando de esa persona obstinada, de esa persona cabezona, que hace una cosa sí o sí, es como que tengo que hacerlo así y así. Dice, y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Está hablando de ese hijo rebelde. Y habiéndole castigado, porque los padres entienden que tienen que aplicar una disciplina, no les obedeciere, o sea, aunque tú le castigues, aunque tú le disciplines, aunque tú hagas lo que sea, el niño sigue haciendo lo mismo, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde. Harán lo que está diciendo Dios es que lo sacarán a la puerta ante los ancianos para dar testimonio, y serán los propios padres los que declaren esa palabra, ¿no? De cómo es el hijo. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. Bueno, aquí estamos viendo de la manera en que este hijo, por ser desobediente a la voz de sus padres, y entendemos que no era solamente desobediente, entendemos que es que son esas personas indómitas que se van a rebelar contra los padres, que van a discutir, que van a traer ofensa a los padres, que van a traer vergüenza, ¿sí? Que van a hacer como quieren, que van a desacreditar a los padres, porque cuando un hijo no obedece, a quien realmente va a caer esa deshonra, no solamente a la propia persona, sino también a los padres. Es como cuando se dice, no escupas sobre tu propio tejado, ¿no? Bueno, pues es una cosa parecida, es el efecto de un hijo que deshonra, un hijo desobediente, un hijo que si sus padres dicen, no hagas esto, y como está haciendo lo contrario, pues entonces va a haber una deshonra, ¿no? Y a quien van a mirar es a los padres, vaya forma de educarlos, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, mira, ¿menuda educación tiene este? Pues ¿cómo lo han educado sus padres? Pues míralo así, esto es lo que le han enseñado. Entonces, a quien van a avergonzar es a los padres. Y a quien van a dejar en mal lugar es a los padres.
mira lo que bien lo ha educado, mira, o que mal lo ha educado, mira este niño que sinvergüenza, mira el niño, así el niño, fíjate los padres cómo tienen que ser. Estos padres no han sabido, entonces desacreditan a los padres, ¿sí? Y Dios ha puesto autoridad sobre los hogares, sobre las familias. El padre no es un colega, el padre no es un amiguito, ni la mamá una amiguita de a pie, como digo yo. No, los padres son los son los que tienen la responsabilidad delante de Dios, de enseñarle a los hijos a caminar en los mandamientos de Dios. Si esos padres no lo hacen, no esperen que luego las consecuencias que vengan sean buenas. No podemos esperar porque no se les ha enseñado desde la base, desde pequeños, porque no se les ha enseñado desde la autoridad que son los padres. Los padres no pueden delegar en quien quiera. Ellos son los responsables de la crianza de los hijos. No se lo dan a los abuelos, no se lo dan a los tíos. Los hijos le pertenecen a sus padres y ni siquiera les pertenecen porque son de Dios, pero digamos que es Dios que los ha dejado en manos de sus padres. ¿Sí? Los ha posicionado en ese lugar con esa familia y ellos son los que tienen la autoridad para bien o para mal sobre los hijos. Para bien o para mal. Entonces, aquí estamos viendo lo que sucede con la desobediencia. La deshonra hacia los padres es una maldición, trae maldición de parte de Dios. Su enemigo no va a ser otro que Dios. Es que vemos aquí que bueno, ¿por qué las cosas me van tan mal? ¿Por qué tanto pleito, tanta contienda? ¿Por qué tanta división? ¿Y por qué los padres se encuentran contra los hijos? Esta es la consecuencia, hermanos. Esta es la consecuencia. Vamos a leer un momento la palabra en Proverbios 20. ¿Qué le pasa a un hijo? Aquí nos habla Salomón con la palabra. Proverbios 20, versículo 20, y dice: al que maldice a su padre o a su madre. Aquí ya no es solamente deshonrarlo. Aquí es que ya están hablando mal del padre o de la madre. Ya están mandando maldiciones. A ver si mi padre se estrella y no vuelve a ver la luz, por ejemplo. A ver si mi madre, a ver si ya se muere y no la veo más. Cosas así se escuchan. Entonces los hijos que maldicen a sus padres, que le hablan mal de ellos. Fijaros lo que dice aquí nuestro Salomón. Al que maldice a su padre o a su madre, hemos dicho antes que maldito, ¿sí? El hijo que deshonra a sus padres, ¿verdad? Pero ahora, fijaros, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Se le apagará su lámpara. Vamos a ver, si nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros somos lámparas, ¿verdad? Que nosotros alumbramos en las tinieblas, ¿sí? O sea que va a ser un hijo que va a andar, que maldice a sus padres, será un hijo que no cogerá consejo de sus padres, no aceptará lo que sus padres le digan, ¿sí? Y, por supuesto, no van a tener luz, lo que quiere decir que no van a saber ni cómo caminan ni por dónde caminan. Porque las tinieblas, cuando todo está oscuro, ¿tú qué pasa? ¿Qué haces? Si todo está oscuro, pues en cualquier paso que des te vas a tropezar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que este hijo que maldice a su padre o a su madre, las cosas le van a ir mal. No va a ver nada, va a tener una ceguera espiritual y tal vez hasta alguno pueda tenerla carnalmente, en lo natural. Sin luz, sin capacidad para poder ver cómo camina, cómo anda, cómo vive, ¿sí? Y será una persona que todo el tiempo esté en tinieblas, y la persona que está en tinieblas es una persona que va a estar siempre pecando. El que está en tinieblas, las tinieblas significa oscuridad, y significa tropiezo, y significa caer en uno y otro y otro y otro pecado. Así que
Fijaros la consecuencia de un hijo que maldice a sus padres. Está maldiciendo a ese padre que te ha dado la vida, que te ha dado su tiempo, que te ha cuidado, que te ha abrazado. Hoy habrá casos en los que no vamos a ver los padres así, pero porque han vivido una vida cuyos padres empezaron a maldecir a sus padres, empezaron a deshonrar a sus padres y consecuentemente eso ha caído sobre sus descendientes. Y por eso es que vamos a ver muchos padres que ya dejan de ser esos padres y muchos hijos que dejan de ser hijos. Y dice, al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara. Así que no va a haber luz en esta persona, no va a haber entendimiento, no va a tener la capacidad para ver, va a ser una persona que esté en oscuridad y espiritualmente está muerta. No hay oportunidad, hay una ceguera espiritual, hay una muerte espiritual, ¿sí? Y vive sin la luz. Y esto lo hablaba Salomón, ¿no? ¿Por qué? Una persona que no acepta a los padres que tiene, y estamos hablando de cuando son correctos, ¿no? Cuando tengan padres puestos por Dios que están para enseñarles, para guiarlos, ¿sí? Y es muy importante que veamos las consecuencias que traen. Y cuando Jesucristo mismo habla, para aquellos que me dicen que el antiguo, que el nuevo, que Mateo 15:4, Jesucristo habla. Vamos a ver lo que nos dice Jesús en su palabra. 15:4. Dice, aquí se está hablando de las impurezas que había dentro del corazón, ¿no? Les viene hablando, justamente les saca a Dios un mandamiento, que es el que hemos dicho ahora. Verdaderamente el mandamiento de Dios está en Levítico 20. Y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, te dice que no te inclinarás ante estatuas, y luego habla y dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien en la vida. O sea, la deshonra, ¿qué quiere decir? Todo lo contrario. Si tú quieres que las cosas te vayan bien en la vida y tengas largos días, o sea, vivas bien y encima tengas tiempo, seas longevo y tengas tiempo de vida, no mueras prontito, por decirlo así, pues es honrando a los padres, ¿sí? Pero justamente si no lo haces es todo lo contrario. Ya lleva implícita la palabra, ese mandamiento ya lleva implícito eso. O sea, si honras a tu padre y a tu madre, las cosas te irán bien, lo dice Dios, ¿no? Así que si no lo haces, las cosas ¿cómo te van a ir? Pues mal. Ni regular ni peor, mal. Y aquí vuelve, Jesucristo saca la palabra y dice, en el 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Fijaros cómo Jesucristo saca este mandamiento, saca la ley, saca este mandamiento. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, le dice Dios. Hipócrita. ¿Sí? Aquí el Señor le está, como digo yo, sacándole los colores. Y como podemos ver es que muchos a través de su tradición decían, bueno, no, esto yo ya lo ofrezco a Dios, ya es suficiente. Ya es mi forma de honrar a Dios y mi forma de honrar a mis padres, ya no tengo que ayudar más. Y cuando un padre que lo ha dado todo, un padre que ha dado la vida por ti, que ha tenido malas noches, que hasta se ha quitado, muchas veces puede ser más de uno, se haya quitado un alimento, una comida para dártelo a ti. Y tú ahora cuando necesitas la ayuda como padre, tu hijo o tu hija no te brinden, ¿sí? Entonces ahí no hay demostración de honra. Ahí no hay ese amor por tus padres. Ahí no estás honrando a tu padre y a tu madre. Y esto es lo que Jesucristo dijo. Dices, oye,
que digáis que esto es una ofrenda para Dios, no quiere decir que vosotros no dejéis de ayudar a vuestros padres, tenéis que ayudarles. Tenéis que estar cuidándoles, si ellos le necesitan, ayudarles. Hay muchos hijos que se vuelven egoístas. Ven a sus padres pasar necesidad y no les ayudan. Y no les ayudan. El hijo que quiere recibir honra, todo el mundo quiere bendiciones. Todo el mundo, bendíceme. Yo quiero la bendición de Dios, yo quiero la bendición de mi pastor, yo quiero la bendición. Bien, entonces empieza honrando a Dios y empieza honrando a tus padres y empieza honrando a tus padres espirituales, porque igual que hay unos padres naturales, también hay unos padres espirituales. ¿Sí? Y si no sabemos honrar a los que están visibles, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones? Si no sabemos honrar. ¿Sí? Y es que, ¿cómo vas a honrar a tu padre y a tu madre? En cualquier momento que tú les veas con necesidad. No hablando mal de ellos. Siendo hijos agradecidos, siendo hijos obedientes. ¿Sí? Es la forma, preocupándote por tus padres, si tienen necesidad de algo, si en algo tienen falta, preocupándote en las cosas que ellos como personas ya más mayores que han pasado por una vida, ¿sí? Tal vez necesiten de ti. No, que muchos hasta abandonan a sus padres, los dejan, bueno, ya para qué voy a meterme en ese ámbito, ¿no? Pero ¿cuántos se olvidaron de sus padres? Lo ven como estorbos, lo ven como personas que ya han llegado a una edad de una decadencia y ya no quieren una persona que esté a su lado. Tal vez ese padre o esa madre, ¿de cuántas te ha sacado? ¿De cuántas situaciones te sacó? ¿Te sustentó? Todo no es sustento. También son abrazos, también es amor. Tal vez otro, lo que te ha enseñado es la crueldad del mundo. Te ha sido cruel contigo. Pues hasta ese tienes que perdonar. Pues hasta ese también tienes que perdonar, te lo digo ya, hasta ese tienes que perdonar. Y dice que, dada la tradición, invalidaban hasta los mandamientos de Dios. Aquí Dios está exhortándoles, ¿sí? Que ellos decían, bueno, con esto ya es suficiente y lo tomaban ya por costumbre. Una tradición es algo que ya era una costumbre. Bueno, ya con esto ya estoy en paz. Y Dios le está diciendo, oye, no estás en paz. Esto no es honrar a los padres. Por un lado tienes que honrar a Dios y por otro lado tienes que honrar a tus padres. Son cosas diferentes. No quieras meterlo todo en el mismo saco. Eso es mi forma de expresarlo, ¿sí? No quieras meterlo todo en el mismo saco. Jesucristo dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y yo